pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada de ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, me da paz y da seguridad. Es tu amor que me sostiene, que me levanta, me da paz y da seguridad. De lo que vendrá, tienes el control, siempre tienes el control. Escucha el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo, puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, me da paz y da seguridad. Es tu amor que me sostiene, que me levanta, me da paz y da seguridad. De lo que vendrá, tienes el control, siempre tienes el control. Siempre tienes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control. Tus cuerdas de amor.
Iglesia, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nuestra reunión de las 7:30 de la noche. Vamos a compartir la palabra del Señor. Esta tarde pensaba en Diana y su esposo Camilo, su hijo Juan José, el bebé Jacob. Pensaba en Jenny y en Diego, su hijo Isaac. Quería darles un muy cordial saludo. Sé que nos acompañan, que siguen los cultos a través de nuestra plataforma y que de parte del pastor y yo pues nos disponemos para en lo que les podamos servir. Lo haríamos con mucho cariño, por eso los estamos saludando para extender pues esa invitación a ellos muy cordialmente. No solo a ellos como pareja, acostumbramos a saludar al número más amplio que podamos. No lo hacemos pues a través de nuestra reunión de culto porque sería algo pues que se saldría del orden, pero sepan que les tenemos mucho cariño a todos y que estamos deseando, hermano, que en sus vidas el Señor esté moviéndose conforme a su soberana voluntad. Voy a invitarle a compartir en esta noche un texto de Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bendito sea el nombre del Señor. Yo voy a pedirle el favor que me permita leerle una versión popular. Dice: Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de la ofrenda, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado lo que tenía para vivir. Padre, esta noche tenemos tu compañía a través del Espíritu Santo, tu palabra escrita y un grupo, Señor, de corazones dispuestos para ser sensibles, Señor, a esa dirección tuya a través de la palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por tu cuidado, por tu provisión y por tu sustento a través de tu palabra. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos. Amén y amén. Una muy cordial bienvenida pues a esta nuestra enseñanza. El título de nuestra enseñanza lo tomamos de la Reina Valera, la ofrenda de la viuda. Bienvenidos pues. Mis queridos hermanos, ¿por qué no observa conmigo el escenario dado del versículo 41 al versículo 44, el cual permite hacer diferentes preguntas en esta introducción? ¿Para qué estaba Jesús sentado allí? Es una buena pregunta. ¿Qué era lo que daban? ¿A quién lo daban? ¿Para qué lo daban? Puede hacerse una pregunta que el texto lo permite. ¿Será que Dios me mira al dar? De hecho, es una pregunta que el texto en el versículo 41 la responde. Dice que Jesús se sentó delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y miraba cómo habían muchos ricos que echaban mucho dinero. A esta pregunta de si será que Dios me mira al dar, el texto responde. Hay unas preguntas que uno hace que el texto mismo rápidamente las responde, hay otras que no, pero tenemos que decir realmente en nuestras vidas, iglesia, que Dios lo ve todo en nuestras vidas. Y esta noche pretendemos a través del versículo 41 al 44 identificar pues qué es lo que Dios pretende sobre nuestras vidas a través de este texto. Ya tenemos el título, la ofrenda de la viuda, y yo le invito para que miremos este escenario tan interesante. Versículo 41 lo acabamos de preguntar. ¿Qué hacía
Jesús sentado allí, el texto responde, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Eso es algo tan especial del texto, uno poder interactuar de esa manera donde usted hace preguntas y el texto en su riqueza responde. Dice que en el versículo 41 él notó, dice la palabra, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y que notó, que miraba, cómo muchos ricos echaban, dice el texto, que mucho. Yo le pido el favor que subraye la palabra mucho, porque esa palabra debe observarse en comparación a qué. O sea, cuando se dice mucho, ¿con qué se está comparando? Se está comparando con lo que echaba el resto del pueblo, con lo que echaba la viuda, con lo que ellos mismos tenían, y es lo que pretendemos a través del texto encontrar. Esperamos pues que estas inquietudes, que estas observaciones que encontramos al hacer una buena lectura del texto, pues el texto mismo nos la responda. Vamos a pedirle a la palabra frente a lo que estamos interactuando con ella y darnos cuenta que lo que Jesús observaba, lo que Jesús veía, también lo veían quienes, el resto del pueblo, que dice el 41, el pueblo echaba dinero, pero el pueblo también observaba a unos ricos, a muchos ricos que echaban mucho dinero. Esto lo observaban también las personas de una escasa condición, versículo 42, como la viuda pobre, pero también versículo 43 lo observaban que sus discípulos. Es algo interesante. Ahí vemos los personajes. Tenemos que estaba Jesús, tenemos como personajes, estaba todo el pueblo, tenemos como personajes que habían muchos ricos, tenemos como personajes, versículo 42, a una viuda pobre y como últimos personajes, versículo 43, a los discípulos. ¿Qué observó Jesús según esta parte de la palabra? Que a pesar que un grupo daba mucho, versículo 41, habían algunos que daban de lo que sobra, a pesar de dar mucho. Es algo muy interesante del texto. Mire el 41 y el 44, cómo dan esa dirección y esa claridad sobre una lectura. 41, y muchos ricos echaban ¿qué? Mucho, les repito, mucho en comparación a quién. Porque si la viuda echaba un ejemplo, 2.000 pesos, y un rico echaba 200.000 pesos, aunque en comparación a ella es mucho si lo comparamos con su capacidad económica y su capacidad para dar, sería otra la versión de la palabra que, mucho. El versículo 41 dice, y muchos ricos echaban mucho, pero en el 44 Jesús dice, porque todos han echado de lo que les sobra. Ese todos incluía al pueblo que echaba dinero en el arca. Es que hay una distinción o una diferenciación, hermano, social, porque está, se los dije, el pueblo que echaba dinero en el arca y muchos ricos que echaban qué, mucho. Pero en el 44 dice, porque todos, ¿qué incluye esto? Los ricos, el resto del pueblo, porque todos han echado de lo que les sobra. Qué interesante. Pero esta, o sea, de ese grupo solo esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo qué, todo su sustento. Eso fue lo que Jesús observó y quiero que si tienes cómo tomar nota, lo escribas. Que a pesar que un grupo daba mucho, habían algunos que daban de lo que sobra, según el versículo 44, a pesar de qué, a pesar de qué, a pesar de dar mucho. Es algo interesante del texto. ¿Cómo sabe uno si da poco o mucho? ¿Cómo sabe uno? Porque realmente es un texto para examinarse a uno. ¿Cómo sabe uno si da poco o da mucho? Escuche, iglesia, según el texto, no en lo que da, sino en lo que le queda. Y le voy a mostrar por el texto cómo funciona eso. Es algo interesante. Uno piensa que cuando uno da mucho
está dando mucho, valga la redundancia, pero el texto envía a examinar es porque en el 44 Jesús dice, porque todos han echado ¿qué? De lo que les sobra, pero en el 41 dice que habían echado ¿qué? Mucho. Aclara en el 44 que aunque habían echado mucho, en comparación a quién, vamos a observarlo, dice el texto 44 que aunque habían dado mucho, daban era de lo que les sobra. Entonces, ¿cómo sabe uno si da mucho o poco? No en lo que le da, no en lo que ofrece, sino en lo que finalmente queda para uno. Damos mucho, versículo 41, pero al ver lo que nos queda nos damos cuenta que pudimos haber dado más. Qué interesante esa observación que hace Jesús, para lo cual en el 43 llama a sus discípulos y claro, lo que él veía lo estaban viendo el resto del pueblo, los más necesitados, inclusive la viuda, y Jesús comprendió que lo que él estaba observando a simple vista lo estaba observando ¿qué? El resto del grupo que los acompañaba. Y ellos que veían que los ricos daban mucho, que el pueblo daba. Pero él viene y los trae a cuentas y les dice que aunque daban mucho, estaban dando de lo que les sobra. Y volvemos y retomamos el ejemplo para nuestras vidas. ¿Cómo sabe uno si da poco o da mucho? No se revisa uno en lo que da. Porque yo le pongo un ejemplo. Uno es miembro de un grupo de 5 hermanos y un hermano que no trabaja da 20.000 semanal, pero yo que trabajo doy 100 semanal. Si comparamos, te vas a dar cuenta rápidamente que el de 100.000 semanal da más que 20, pero en su capacidad económica para ayudar, ¿quién da más? Tendríamos que evaluar cuánto recibe el de 20 y cuánto recibe el de 100, porque si el de 20 está dando todo lo que se ha ganado y el de 100 se gana, por ejemplo, 1.000.000, entonces finalmente está dando más el de 20 a pesar de que su cifra comparada con la de 100 es menor. Por eso Jesús aclara, porque todos han echado de lo que les ¿qué? Les sobra. Es un texto muy interesante para uno examinarse a la hora de compartir, a la hora de brindar, a la hora de su generosidad, para darse cuenta uno si está dando poco o está dando mucho, que es algo personal con Dios. Debería uno no ver tanto lo que da, sino ver cuánto le queda después de dar. Damos mucho, sí, versículo 41, pero al ver lo que queda nos damos cuenta, iglesia, y quisiera que le volviera a sugerirle que escribiera eso, nos damos cuenta después de dar que pudiéramos haber dado qué, mucho más. Iglesia, hagamos un pequeño ejercicio. Pido el favor, su atención, y cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Un hijo le da a su mamá 400.000 pesos mensuales, 100.000 pesos semanales. Le voy a decir algo. En lo personal me parece una buena cantidad, me parece buen dinero. 100.000 pesos semanales para ayuda en su casa, me parece una buena cantidad, no algo despreciable. Repito, a mí me parece algo representativo, algo de valor, pero cuando observamos lo que queda, nos damos cuenta, es un ejercicio, que lo que queda a ese hijo son 2.600.000 pesos. Entonces, la pregunta es, si de 3 millones se dan 400.000 pesos, ¿es mucho o es poco? Volvemos al ejercicio del versículo 41, que todos observaban que habían muchos ricos que echaban mucho, pero en el 44 Jesús aclara, porque todos han echado de lo que les quede, de lo que les sobra. Yo le voy a invitar que este mismo ejercicio que he dado con los 400.000 pesos, eso es un ejemplo, hermano, para ampliarlo en su vida. El Espíritu Santo le dará una aplicación en su vida como esposo, en su vida como hijo, como esposa, como papá, frente a este ejemplo que he dado. Un hijo que le da a su mamá una ayuda de 400.000 pesos, pero si observa si es mucho, a la hora de ver lo que queda, nos damos cuenta que hay una descompensación. Entonces, es fácil.
Es fácil, yo solamente invito para que ese ejercicio el hijo lo haga ¿qué? Al contrario. Sí, el Espíritu Santo, como es de bello, hermano, es de una practicidad, hermano, impresionante. Espero haber dicho practicidad de la manera correcta y que no esté utilizando como tantas palabras, cosas que no son comprensibles. Hágalo, iglesia, hágalo al contrario. De esos 3 millones de pesos, deje para usted 400.000 pesos y le da 2.600.000 a su mamá. Entonces vienen nuestras vidas, las matemáticas, que somos muy buenos para las matemáticas, y decimos, ¡ja! Pero yo qué voy a hacer con 400.000 pesos. ¿Te das cuenta? Te das cuenta que cuando observamos 41 echar mucho, que no solo lo hacían los ricos, sino que lo hacía el resto del pueblo, porque en el 44 Jesús amplía esa situación y dice, aunque los ricos daban mucho, el pueblo también tenía en su corazón el que daba mucho de acuerdo a su capacidad. Si ponemos el ejemplo del dinero, porque ellos de 3 millones de pesos acostumbraban contribuir con qué, según ellos, mucho, con 400.000 pesos. Pero Jesús en el 44 dice, porque todos han echado de lo que les qué, de lo que les sobra. Entonces, para nosotros ser educados en este aspecto, en el aspecto económico, a través de este título de la ofrenda de la viuda, de la ofrenda a nuestros padres, de la ofrenda a aquellas personas con las que tenemos compromisos. Usted sabrá a qué hace alusión mi comentario. El Espíritu Santo me da la dirección de que lo hagamos ¿qué? Al contrario, y sencillamente, pues como sentimos 41 de estar dando mucho, entonces perfecto. Entonces deje la parte que usted considera que es mucho, la deja para usted y el resto lo da, y en mi comprensión podríamos hacer el mismo ejercicio. Así como usted considera que queda mucho, pues deja esa parte para usted, lo hace al contrario y eso equivaldría a lo que estamos pretendiendo. ¿A dar qué? Según el versículo 41, verdaderamente a dar qué. Mucho. Es solo un ejemplo de muchos que podría dar para aplicarlo a nuestras vidas a la hora, mis queridos hijos, a la hora, mis queridos esposos, a la hora, en sus deberes y compromisos, de tener esa tranquilidad de haber qué, ofrendado correctamente. Podría darle otros ejemplos, hermano, de nuestro compromiso con el Señor, de nuestro compromiso con la iglesia, pero es solo una palabra muy amable del Espíritu Santo en nuestras vidas para examinarnos como lo hicimos ahora y darnos cuenta de si somos de los dadores abundantes o de los dadores escasos. ¿Cómo nos damos cuenta? No en lo que damos, sino observando más bien lo que queda para nosotros. Y si hacemos el ejercicio al contrario, como lo acabamos de dar, nos damos cuenta que no lo aceptaríamos, no nos parecería justo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? Pero se da cuenta cómo cambia nuestro pensamiento y nuestra condición en nuestro corazón cuando procuramos hacer un cambio en nuestra conducta, en nuestra dirección con las personas con las cuales tenemos compromiso. Cada uno sabrá a qué hace relación el Espíritu Santo con este texto. El versículo 41 habla de los ricos y el pueblo, claro está. El versículo 42 habla de quién, de la viuda. Voy a leerte en la versión popular y dice, Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Qué palabra tan especial. La ley en Dios habla hoy y continúo diciéndoles
versículo 41, los ricos y el resto del pueblo, versículo 42, la viuda, y Jesús enseña, escuche, según él, porque en el 41 él vio ese escenario. Él dice que no ve las personas y lo que hacen, sino que ve su corazón, y les tuvo que aclarar a sus discípulos en el 44 cómo era la realidad de lo que estaba sucediendo para que ellos se cuidaran de esta práctica. Jesús enseña, según él, la verdad de estos dos grupos, del versículo 41 y del versículo 42. De estos dos grupos, dice él, la viuda da más que todos, según el versículo 44, a pesar que algunos echaron mucho. Qué figura tan interesante del 41, echar mucho, pero en el 44 finalmente lo que echaban era de lo que les sobra, y Jesús tuvo que hacer claridad a sus discípulos sobre esta práctica. Él aclara, la viuda da más, pero no en comparación económica, no en cifras, sino en una conducta de su corazón, porque ella había dado de lo que tenía para su sustento. Si usted observa bien, en la versión Dios habla hoy, ella ha dado lo que tenía para vivir. Entonces, qué bueno que nosotros podemos tener en nuestras vidas esa dirección y esa claridad, que no es el concepto que usted tenga a la hora de dar de lo que es mucho, sino de siempre poder decir, yo podría haber dado qué, más, poderle dar más que a mis padres, poderle dar más que a mi esposa, poderle dar más a mi iglesia, poderle dar más a la obra del Señor. Eso es algo con lo cual nuestro corazón lucha al escucharlo, pero Jesús, versículo 43, llamó a sus discípulos para decirles, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Es una cosa que solamente nosotros como hijos de Dios venimos y entendemos y recibimos con claridad, hermano, una dirección como esta. Versículo 44, Jesús da que la razón de su apreciación, leo, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, dice el texto, todo su sustento. Él da su apreciación en el versículo 44, y déjeme decirle algo, en una ciudad, en una sociedad tan diversa, en un pueblo de Dios, iglesia con tantas direcciones, hace unos días lo predicaba en 1 Tesalonicenses 5, versículo 23, y el mismo Dios. No sabemos por qué un texto como este tiene que ser polemizado y diferido a la hora de exponerlo, sabiendo que él tiene que una aplicación puntual. El versículo 44 es una dirección clara. Él dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, dice, todo su sustento. Esa es su apreciación, y repito, otros tendrán una diferente, pero Jesús es claro en el versículo 44 frente a su apreciación de esta situación que está aconteciendo. Hay una pregunta, y es, ¿cómo va a saber uno a qué grupo pertenece? Porque posiblemente hasta el momento nosotros no nos habíamos interesado, no lo sabíamos, pero hay una pregunta, es a partir de esta enseñanza dada en Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, ya sabiéndolo, ¿vas a permanecer en tu conducta, en tu postura, en tu práctica? ¿O vas a detenerte allí y vas a permitir un cambio en tu vida, no para dar mucho según tu concepto, según la dirección de tu corazón, sino que la medida para saber lo que doy no es la cantidad que se da, sino la que queda conmigo? Entonces, ¿qué se supone la que queda conmigo? Que nos invita a contemplar que se podría, no sé cómo se dice correctamente, o se pudiera haber dado ¿qué? Más. Y nosotros, hermano, siempre estaremos invitados a a un mayor compromiso, a una mayor condición en la medida en que nosotros tengamos la posibilidad de ¿qué? De dar. Sabiendo ya esta palabra, ya sabiéndolo,
¿Nos vamos a quedar en la que tenemos o vamos a permitir un cambio en nuestras vidas? El versículo 44 dice, porque todos han echado de lo que les sobra. Cuando dice todos, ¿a quién se refiere? De los que mencioné, ¿a quién se refiere? No solo a los ricos expresados en el versículo 41, sino que entre ellos está también ¿qué? El pueblo, iglesia. Es un campo de acción bastante amplio y cobija a quienes, al pueblo y a los ricos, pero aclara que ella da es de lo que qué, de lo que tiene. O sea, si ella hubiera tenido más, hombre, esta expresión de la versión Dios habla hoy 42, en esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre y guardó las otras 18. No, ¿sabe algo? Si ella hubiera tenido 20 moneditas, según el texto, ella fue en la condición de dar, versículo 44, de lo que tenía para vivir. Déjeme expresarle algo para su tranquilidad. Entonces, a lo que está invitando Jesús es a que uno te se quede sin nada. No, no. Pablo es claro en sus escrituras, en lo que Dios le dio como dirección a la iglesia, porque él dice que no se trata de que haya un desequilibrio, no se trata, dice él, de quedarnos sin nada para el sustento de otros, eso solamente lo hizo Jesús. ¿Qué se trata? De que haya un equilibrio, que si en nuestras vidas, vuelvo y cito el ejemplo de las 20 monedas, hombre, si nosotros tenemos 20 monedas, no demos dos, por favor. 2 monedas de 20 equivale al 10%, pero esos 18 que nos queda, aún estamos capacitados para poder dar un poco qué, un poco más, siempre llamados a dar qué, un poco más, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es la invitación que hace el Señor, porque a veces en la medida en que nosotros percibimos algo económicamente, nos quedamos en la conformidad, en la comodidad, en la práctica de haber dado y punto. Pero a partir de este texto nosotros podemos observar lo que nos queda y decir, Señor, aún puedo que, aún tengo la posibilidad de dar, que es lo que el versículo 42 muestra de la viuda. Ella dio 2 moneditas de cobre de muy poco valor, pero era lo que tenía. Finalmente, si hubiera tenido 5, pudo haber dado 3, y si tenía 10, pudo haber dado 7, y si tenía 20, pudo haber compartido con otras personas necesitadas, no al punto de que no haya lo necesario para nosotros. Pero es que, iglesia, cuando queda, es la invitación clara que nosotros podríamos que dar un poco más. Iglesia, déjeme decirle, yo creo que un 80% de la iglesia no se ha visto en la necesidad de solicitar la canasta familiar. Qué impresionante, ¿no? Nosotros no somos una iglesia que el 90% requiere la ayuda de la iglesia. Yo diría que escasamente un 20%. ¿Y quién suple las necesidades de ese 20%? El 80%, que dan abundantemente y les queda. Y de eso que les queda podríamos dar que aún un poco más y en nuestras vidas tener esa postura bíblica según Marcos capítulo 12, del 41 al 44, a través de la ofrenda de la viuda, donde si uno tuviera más que más daría. Hermano, no es inclusive solamente un llamado a nuestro compromiso con la iglesia. Hijos, también lo pueden hacer con sus padres. Denles qué, denles abundantemente, denles con cariño, denles sacrificialmente, denles hasta que les duela. Les diles el ejemplo ahora, que creo que es un ejemplo, hermano, una vez al mes, haga que se voltee como la condición de lo que usted da, y en vez de dar 400 y quedarse con 2.600.000, dígale más, tenga los 2.600.000 y yo voy a dejar 400.000 pesos para mí, para los pasajes. Pero usted piensa, pero eso es muy poquito. Sí, es lo que nosotros, que cuando lo damos consideramos que es que mucho. Y el ejercicio de esta noche es que nosotros podamos siempre en nuestro corazón, después de esta enseñanza, tener el deseo claro de poder ¿qué? Dar más. Hay algo que quiero dar claridad en esta oportunidad acerca del texto,
Y es que no es por la condición de la viuda que Jesús la subraya, que Jesús la exalta en el versículo 44, pero esta de su pobreza ha hecho todo lo que tenía, todo su sustento. No es por eso que Jesús resalta la condición de ella, por su pobreza. No, no, no. Es porque ella de lo que tiene da. Y note, y estoy finalizando, y es que nosotros damos, pero nos queda. ¿Y sabe para qué nos queda? Para seguir dando, para seguir compartiendo, para permitir que nosotros seamos instrumento para otros que no han sido tan favorecidos como nosotros económicamente, en nuestro vestido, en nuestro alimento, en nuestro techo, las condiciones de ellos sean mejor. Empiece por papá, empiece por mamá, por abuelo, por abuela, por esa tía que te abrió las puertas de su casa y que te ayudó con estudio, con el sustento, hasta llevarte ahora a ser un profesional, con la iglesia a la cual perteneces, con las personas que te rodean, que finalmente, hermanos, dice la palabra que hay mayor alegría en dar que en recibir. Y este texto nos invita, iglesia, a tener un compromiso no solamente en lo que veníamos dando, sino en la posibilidad que Dios nos permita de hacer algo práctico y útil con lo que nos queda. Un abrazo para todos. Recuerde Marcos capítulo 12, del 41 al 44, la enseñanza del Señor a través de la ofrenda de la viuda. Un abrazo para todos. Permítanos saber en qué les podemos servir, que es una alegría para nosotros, para el pastor Fabio y para mí, serles de utilidad. Un abrazo. El Señor los siga bendiciendo.